Día. Bueno, dando inicio entonces, tenemos el ejercicio de aplicación 1, el cual nos pide ese enunciado para la viga simplemente apoyada de 25 metros de longitud. ¿Ya? Nos da una viga, vean, de sección T. Nos pide calcular el esfuerzo de pretensado. Ya han visto, ¿no? En la primera clase. El P infinito es el esfuerzo de pretensado en el estado de servicio. Y el P sub 0, el esfuerzo de pretensado en el estado inicial, en transferencia. Ya nos da acá los valores de la tensión admisible ya impuestos. Ya nos dice, considerando la tensión admisible en el estado inicial en transferencia, debe ser menor o igual a 0,66 de la tensión de rotura, FPTK, o menor o igual a 0,80 de la tensión de escurrimiento de los aceros, FP02K. En el inciso B, las armaduras de pretensado, la sub P, y la armadura suplementaria de ser necesario. Cuando se requiere armadura suplementaria, el hormigón tiene un pequeño valor de tracción, ¿no? Que nos resiste. Si la tensión en el hormigón supera esa tensión admisible, va a requerir de armadura suplementaria, que son las barras convencionales de acero, las que utilizamos en el hormigón armado. Inciso C, verificar las tensiones y diagramarlas. Y en el inciso D, verificar el área óptima. ¿Qué tenemos de datos? La luz, ya nos dice el enunciado, ¿no? 25 metros. El G sub 2', que son las cargas en cargas permanentes, 0,2 toneladas por metro cuadrado, eso lo llevamos a kilogramos por metro cuadrado. Q' es la carga viva. Vean, estas son cargas. ¿Qué tipo de carga? Si está en toneladas por metro cuadrado, ¿cómo está distribuida? Superficialmente, ¿no? Esa igual la llevamos a kilogramos por metro cuadrado. Tenemos el peso específico hormigón pretensado, serían 2,4 toneladas por metro cúbico. FCK, la resistencia característica del hormigón, 350 kilogramos por centímetro cuadrado. Nos da la variación de tensión, 2400 kilogramos por centímetro cuadrado, y sigma sub CT viene a ser la tensión en tracción en el hormigón. En el borde sería inferior, ¿no? Esto es para el estado de servicio. Es de 30 kilogramos por centímetro cuadrado. No, la sección T con sus dimensiones ahí. Tenemos el ancho del nervio, 20 centímetros, el ancho efectivo, el ancho de la placa, 220, y tenemos ahí la altura del nervio. ¿Y cuánto sería acá el espesor de la placa? 15 centímetros, la diferencia nada más, ¿no? Y además nos da de dato ya las propiedades geométricas. Si no nos diera, ¿cómo calcularíamos acá? Área saben calcular, ¿no? Vamos a hacer igual otro ejercicio calculando todas estas propiedades geométricas. Área saben calcular. ¿Cómo calculamos la distancia baricéntrica? ¿Cómo calculamos el baricentro de una sección? Aplicamos momento estático, ¿no? Momento estático. El momento de inercia, como esta es una sección T, ¿cómo calcularíamos el momento de inercia? Por Steiner, ¿no? Y el módulo resistente, ya, el W sub 1P es para el borde inferior, y el módulo resistente W sub 2P es para el borde superior, que viene a ser el momento de inercia. Para el primero es el momento de inercia entre la distancia baricéntrica al borde inferior,
Y para el segundo, W sub 2P es el momento de inercia entre la distancia baricéntrica con respecto al borde superior. Ya aquí nos lo está dando de datos. Una vez tenemos las propiedades geométricas, que es el paso 1, ¿no? Si no nos diera, tendríamos que ir calculando. Ya no los da, nos pasamos al siguiente paso, que es las solicitaciones o el cargado. En las solicitaciones del cargado tenemos el G sub 1, que es debido al peso propio de la viga, va a ser el peso específico del hormigón pretensado por el área de la sección transversal de hormigón. Tenemos el peso específico, 2.400 kilogramos por metro cúbico, y el área de la sección estaba en centímetros cuadrados, lo llevamos a metros cuadrados, ¿no? De 0,57. Este nos va a dar la carga muerta debido al peso propio, igual a 1.368 kilogramos por metro lineal. Las cargas permanentes, G sub 2, tenemos una carga superficial, ¿no? Tenemos que llevarla a una carga distribuida uniformemente, ¿no? Una carga lineal. Como es superficial, tengo que llevar primero una carga lineal para luego calcular los esfuerzos. El G sub 2' es 200 kilogramos por metro cuadrado, se multiplica por el ancho superior, acá, el ancho superior de la viga, no el ancho efectivo, para llevarla a una carga distribuida lineal. Por 2,2 metros nos da 440 kilogramos por metro lineal. ¿Y la carga viva cómo está distribuida? Igual es superficial, ¿no? 450 kilogramos por metro cuadrado. Multiplicamos por el ancho superior, 2,2 metros, y nos va a dar la carga uniformemente distribuida de 990 kilogramos por metro lineal. Ahora, ya tenemos el cargado. ¿Cómo tenemos los esfuerzos, los momentos? Son vigas simplemente apoyadas. ¿Cuál es el momento máximo de una viga simplemente apoyada? QL cuadrado sobre 8. Entonces aplicamos eso para cada uno. El momento debido al peso propio de la viga va a ser su carga distribuida lineal, el G sub 1, 1368, por la luz de la viga, 25 metros elevado al cuadrado entre 8, nos va a dar 106.875 kilogramos metro. Este resultado lo llevamos a kilogramos centímetros, que es en la unidad que lo vamos a trabajar cuando calculamos el esfuerzo de pretensado en servicio. Perdón, en transferencia. Para transferencia utilizamos solamente el momento debido al peso propio. El M sub G2, el momento debido a las cargas permanentes, vamos a tener 440 kilogramos por metro lineal por la luz, 25 elevado al cuadrado entre 8, nos da de 34.375 kilogramos metro. Y el momento debido a las cargas vivas va a ser 990 kilogramos por metro lineal, que es la carga viva por la luz, 25 elevado al cuadrado entre 8, nos va a dar el momento de 77.343,75 kilogramos metro. Y la sumatoria de todos estos momentos debido a cargas muertas y a cargas vivas, va a ser el momento de servicio, ya que este es de 218.593,75 kilogramos metro. Este igual, el momento de servicio lo llevamos a kilogramos centímetros, ¿no? Que lo vamos a trabajar en kilogramos centímetros cuando calculamos el esfuerzo de pretensado en el estado de servicio, para calcular el P infinito. Ahí está. El esfuerzo de pretensado
el primero debemos calcular el esfuerzo de pretensado. Se lo calcula en el estado de servicio. ¿No? En pretensado realizamos el cálculo en el estado de servicio para obtener las armaduras. En hormigón armado, ¿en qué estado calculábamos las armaduras? En el estado último, ¿no? Acá al revés. Acá utilizamos en el estado último, hacemos verificación. En hormigón armado es al revés. En el estado último diseñamos y en el estado de servicio verificamos. Ahora, para obtener siempre el esfuerzo de pretensado en el estado final es menor al esfuerzo de pretensado en el estado inicial en transferencia. Tenemos para el esfuerzo de pretensado. ¿Dónde se está aplicando este P infinito, este esfuerzo de pretensado? En el baricentro de las armaduras, ¿no? En el baricentro de las armaduras es que se aplica ese esfuerzo. Ahora, este esfuerzo de pretensado está en el baricentro de las armaduras. Yo lo llevo al baricentro de la sección. Al trasladar este esfuerzo de pretensado al baricentro de la sección, ¿qué me produce? Un momento, ¿no? Por transmisibilidad, al trasladar ese esfuerzo al baricentro de la sección, me va a producir un momento. ¿A qué va a ser igual ese momento? No. ¿Qué es momento? Fuerza por... Ya. Por la excentricidad. ¿No? ¿Calculamos ya la excentricidad o todavía? A ver. No, todavía. Ahorita vamos a calcularlo. Ya, entonces, el momento que me produce va a ser el esfuerzo de pretensado, P infinito, por la excentricidad. Si está girando el momento, ¿no? ¿Qué me está produciendo este momento en el borde inferior? Al superior, tracción. Y además de ese momento que se produce al trasladar la fuerza de pretensado al baricentro de la sección, tenemos el momento de servicio, que hemos calculado en la anterior diapositiva, ¿no? Que es el momento debido a pesos propios y a las cargas vivas. Cargas muertas y cargas vivas. Ahora, ¿cómo va a quedar nuestro diagrama de tensiones? Tenemos el primero, tenemos un diagrama de tensiones debido a esfuerzos normales, ¿no? La tensión debido a un esfuerzo normal, ¿a qué es igual? Fuerza sobre área. ¿Cuál viene a ser la fuerza? P infinito. El área va a ser el área de la sección transversal de la sección, ¿no? De la viga. Es ese A sub C. Ahora, ¿por qué es positivo? ¿Qué me está produciendo el esfuerzo de pretensado? Compresión. Lo tomamos en hormigón pretensado, los esfuerzos de compresión los tomamos como positivos, los esfuerzos de tracción negativos. Más, ¿qué más tenemos acá? La tensión es debido a momentos. Tenemos el primero debido al momento que se produce al trasladar la fuerza de pretensado, ¿no? Que es el P infinito por la excentricidad. La tensión debido a momento es el momento entre el módulo resistente. En este caso, trabajamos para el borde inferior, el módulo resistente es W sub 1P. Para el borde superior, el módulo resistente es W sub 2P. Ahora, este momento, hemos dicho, me produce en el borde inferior compresión, por eso viene acá el signo positivo. En el borde superior, tracción, negativo.
y tenemos el momento, las tensiones debido al momento de servicio, ¿no? El momento de servicio, ¿qué produce en el borde inferior? Tracción, negativo. El borde superior, compresión, positivo, ¿no? La tensión en el borde inferior va a ser el momento de servicio entre el módulo resistente para el borde inferior. En el borde superior va a ser el momento de servicio entre el módulo resistente para el borde superior. Tenemos más esfuerzos acá que me produzcan tensiones. Solo hay un esfuerzo normal y dos momentos, ¿no? De ahí vienen, son 3 diagramas aquí. Ahora de estos diagramas me va a quedar, ¿no?, un diagrama equivalente. Ahora, para calcular el esfuerzo pretensado, lo hacemos con respecto al borde inferior, ¿no? En el cual va a quedar la tensión en el borde inferior es sigma sub 1, va a ser igual al esfuerzo pretensado en el estado de servicio entre el área de la sección transversal. Aquí estoy haciendo un factor común ya, ¿no? Más, ¿de dónde vienen estos valores? Los signos acá. Si está comprimiendo o traccionando. De ahí son los signos para calcular las tensiones. Más el esfuerzo pretensado, estado de servicio, por la excentricidad entre el módulo resistente para el borde inferior. Menos, porque acá es negativo, se está traccionando, ¿no? Menos el momento de servicio entre el módulo resistente para el borde inferior. De acá, ¿qué tenemos de datos? Tengo el área de la sección, la excentricidad la calculamos ahorita. Ahí está, vamos a calcularla. Tengo los módulos resistentes. Tengo el momento de servicio. No conozco P infinito, ¿no? Que es lo que queremos hallar. Entonces, de ahí despejando, el esfuerzo de pretensado en el estado de servicio va a ser sigma sub 1, que es la tensión en el borde inferior. En este caso, la tensión, habíamos dicho en la primera clase, la tensión cuando tenemos un pretensado completo, ¿a cuánto es la tensión ahí? Para un pretensado completo. Tenemos pretensado completo y pretensado limitado, ¿no? Cuando es un pretensado limitado, la tensión es distinta de 0. Y cuando es un pretensado completo, la tensión es igual a 0. Ahora aquí, la tensión, ese sigma 1, es la tensión que nos dio de dato en el enunciado. Nos dio ese sigma sub CT, es la tensión de tracción en el hormigón. Ahora, si es un valor de tracción, ¿con qué signo vamos a reemplazar acá? Negativo, ¿no? Si bien en el enunciado él no nos pone el negativo, ya yo sé que es un valor de tracción. Entonces yo cuando reemplazo la fórmula tengo que colocarle con su signo negativo. La excentricidad aquí es igual a la distancia baricéntrica al borde inferior de la sección menos el recubrimiento mecánico de las armaduras, que es C, igual lo tenemos, ¿no? En este caso, aquí tomamos la media. ¿Dónde está? Ahí nos da, se tiene que distribuir, vean, entre 13,25 y 6,75.
No, está dando directamente el valor, ¿no? ¿Dónde está el baricentro? Nos dice entre esas dos distancias tiene que distribuir. Entonces yo ahí estoy tomando la media. ¿Ya? Estamos tomando ahí la media, nos da 10 centímetros. Entonces la excentricidad va a ser la distancia baricéntrica con respecto al borde inferior, 99,08 menos el recubrimiento mecánico, que son 10 centímetros, nos da una excentricidad de 89,08 centímetros. Y ahí ya puedo reemplazar. Tengo la tensión, menos 30 porque está en tracción, más el momento de servicio, que es 21.859.375 kilogramos centímetros. El módulo resistente para el borde inferior es 93.587,65 centímetros cúbicos. Todo esto entre 1 sobre el área de la sección transversal, 5.700 centímetros cuadrados, más la excentricidad que ya hemos calculado ahorita, 89,08. Entre el módulo resistente para el borde inferior nos va a dar que el esfuerzo de pretensado en el estado de servicio va a ser igual a 180.587,17 kilogramos. Ahora con este podemos calcular, ya tenemos el P infinito, tenemos que calcular el P sub 0, el esfuerzo de pretensado en transferencia. Tenemos, nos dice en el enunciado, la tensión admisible en el estado de transferencia debe ser menor o igual a 0,66 de la tensión de rotura, ¿no? Que nos da, generalmente nos dan a 0 CP, 170, 190, ¿no? De relajación baja. Ya ese valor, digamos, el de 190 sería 19.000 kilogramos por centímetro cuadrado, es la de rotura. Y el 170 sería 17.000 kilogramos por centímetro cuadrado, que es la tensión de escurrimiento. La primera, 0,66 de la tensión de rotura, nos da 12.540 kilogramos por centímetro cuadrado. O menor o igual a 0,80 de la tensión de escurrimiento, ¿no? 0,8 de 17.000 nos da 13.600 kilogramos por centímetro cuadrado. De las dos, ¿cuál es el menor? $12.000, ¿no? 12.540. Entonces, reemplazando, tengo la tensión admisible. Delta sigma es la variación de tensión, nos dio de dato, 2.400. Entre la tensión admisible, que es 12.540, el porcentaje de pérdidas igual a 19,14%. Reemplazando este valor, vamos a tener el esfuerzo de pretensado inicial en transferencia, va a ser el esfuerzo en el estado de servicio, 180.587,17 entre 1 menos el porcentaje de pérdida. Vamos a tener que el esfuerzo pretensado en el estado inicial en transferencia va a ser 223.333,13 kilogramos. A ver si se dan cuenta. ¿Cuál es mayor, el P sub 0 o el P infinito? P sub 0, ¿no? Siempre el esfuerzo de pretensado inicial o en transferencia, que es P sub 0, siempre va a ser mayor al P infinito. ¿Ya? Que este es el esfuerzo que se aplica en el momento del tesado. ¿No? Ustedes saben cómo tirar un elástico, ¿no? Y si ustedes lo sueltan, ¿qué pasa? Quiere volver, ¿no? A su estado. Lo mismo pasa. Ustedes tesan los cables y se va soltando poco a poco y ya se coloca una cuña, ¿no? Ya, pero ahí ya con esa cuña ya no vuelve, ¿no? Totalmente.
pero ya se pierde un pequeño, bueno, no pequeño, no es grande, ¿no? Se pierde ya el valor del esfuerzo pretensado que se está aplicando primeramente al momento de tesarse, ¿no? Por eso siempre va a ser el P sub 0, va a ser mayor, ya el P infinito ya en el estado de servicio, ¿ya? Cuando ya entran las cargas, porque el P sub 0 solo calculamos solo con el peso propio. El P infinito se calcula ya, se toma, aparte de su peso propio, las cargas permanentes y cargas vivas. Ahora, las armaduras, ¿cuál es el enunciado A o B que nos pide la armadura de pretensado? En el inciso B, creo, ¿no? La armadura de pretensado va a ser el esfuerzo inicial entre la tensión admisible. El esfuerzo inicial en transferencia, 223.333,13. Entre la tensión admisible, que es la menor acá, 12.540 kilogramos por centímetro cuadrado, nos da que la armadura de pretensado va a ser igual a 17,81 centímetros. Ahí podríamos calcular si nos pide igual el número de torones. ¿Cómo calcularíamos el número de torones? El área de un torón es 0,987 centímetros cuadrados. ¿Cómo calcularíamos el número de torones con esa área de armadura que nos ha salido? Se divide entre el área, ¿no? Y ahí nos da un número. Ahora nosotros lo llevamos a un múltiplo, al múltiplo superior, ¿no? Porque no vas a poner, suponiendo cuánto ahí nos daría, 18,6, digamos que nos dé. Ustedes colocan 18,6 cables, digamos. No, se compra entero, ¿no? 19, digamos. Ahora, para la verificación de tensiones, tenemos en el estado inicial, primero se lo hace en transferencia en el estado inicial. Ya, como le había dicho, ¿no? En el estado inicial en transferencia trabajamos simplemente con el esfuerzo inicial, el P sub 0, y los momentos debido al peso propio únicamente, ¿no? Todavía no se la está cargando, ¿no? En el estado inicial, cuando se empieza a tesar, no está cargada la viga, no tiene la capa de rodadura por encima, no hay la carga viva, ¿no? La carga viva, ¿cuáles son en un puente? Los camiones, ¿no? Que van pasando, esa es la carga viva, la transitoria. Entonces tenemos, vean, es el mismo. Si ustedes no se acuerdan la fórmula para hallar las tensiones, simplemente le hacen la deducción, se hace en este gráfico, ¿no? Para obtener los valores de las tensiones. Sin formulario. Por eso yo les coloco acá, digamos, este gráfico. En su examen no necesitan hacer su gráfico, ¿no? Pero si ustedes no se acuerdan la fórmula, rápido ustedes lo dibujan y de ahí ya se van a acordar. Es lo mismo que hemos hecho hace rato en servicio. Simplemente aquí estamos trabajando con los momentos debido al peso propio. Y en vez de P infinito que teníamos en el estado de servicio es el P sub 0, ¿no? El pretensado inicial. Lo mismo, se lleva al baricentro, me produce un momento, ¿no? Por transmisibilidad. Y las tensiones, vamos a tener, en el primero tengo la tensión debido a un esfuerzo normal, que va a ser P sub 0 entre el área de la sección transversal. Tenemos los momentos acá debido al trasladar el esfuerzo de pretensado del baricentro de la armadura al baricentro de la sección, igual me produce un momento. ¿Qué me produce acá? En el borde inferior, compresión, positivo. En el borde superior, tracción, negativo. ¿No? Va a ser el P sub 0 por la excentricidad entre el módulo resistente para el borde inferior.
Para el borde superior, el P sub 0 por la excentricidad entre el módulo resistente para el borde superior. Y los momentos debido al peso propio, ¿no? Que es el momento entre el módulo resistente. ¿Cómo nos quedarían las tensiones acá? En el borde inferior tenemos P sub 0 entre el área de la sección más P sub 0 por la excentricidad entre el módulo resistente para el borde inferior, ¿no? Toda esta parte. Menos es de acá, la tensión va a estar, si es negativo es en tracción, ¿no? Me está traccionando ¿quién? El momento debido al peso propio, ¿no? Que va a ser M sub G1 entre el módulo resistente para el borde inferior. Reemplazando ahí datos, tengo P sub 0, 223.333,13 por 1 entre el área de la sección transversal, 5.700 centímetros cuadrados, más la excentricidad, 89,08 centímetros entre el módulo resistente para el borde inferior, que es 93.587,65 centímetros cúbicos, menos el momento debido al peso propio. Verían, ¿no? Habíamos llevado a kilogramos centímetros. ¿Por qué tiene que estar en kilogramos centímetros? ¿En qué está el esfuerzo pretensado inicial? En kilogramos, ¿no? Esto está en centímetros cuadrados, quedaría, ¿no? Kilogramos por centímetro cuadrado. Y acá igual debería estar en kilogramos por centímetro cuadrado. Pues llevamos acá kilogramos centímetros y el módulo resistente está en centímetros cúbicos. Nos va a dar que la tensión en el borde inferior, ya en el hormigón, va a ser igual a 137,56 kilogramos por centímetro cuadrado. Para el borde superior, ¿qué tenemos? Tensión debido a un esfuerzo normal. Sigue siendo positivo, ¿no? ¿Qué cambia acá? El signo. De aquí, ¿de dónde vienen estos signos? Ya hemos hecho del diagrama de tensiones. Acá va a ser menos. ¿Por qué es negativo? Me tracciona, ¿no? P sub 0 por la excentricidad entre el módulo resistente para el borde superior. Más, ya ahora el momento, en el borde superior, el momento debido al peso propio me está comprimiendo. Por ahí viene el signo. M sub G1 entre W sub 2P. Reemplazando acá, vean. ¿Qué cambia acá? ¿Qué diferencia hay entre el borde inferior y superior? Los signos y los módulos resistentes, ¿no? El 0 el mismo, 223.333,13 por 1 entre el área de la sección transversal, 5.700 menos la excentricidad, 89,08. Aquí ya cambiamos, ¿no? Ya trabajamos con el módulo resistente para el borde superior, 258.147,67 centímetros cúbicos, más el momento debido al peso propio, que es 10.687.500 kilogramos centímetros. Entre el módulo resistente para el borde superior, nos va a dar que la tensión en el borde superior va a ser igual a 3,52 kilogramos por centímetro cuadrado. Ahora, verificando entonces las tensiones, estas son las tensiones reales. La norma nos dice, ¿no? Estas tensiones debemos verificarlas que no superen un cierto valor, son las tensiones admisibles. La tensión real debe ser menor o igual, esto es para el borde, sigma sub 2 es para el borde superior, sigma sub 1 es la tensión para el borde inferior. Entonces, en el borde superior nos dice debe ser menor o igual a menos 1,6 raíz cuadrada de FCK, la resistencia característica al hormigón.
en el cual vamos a tener la tensión real, 3,52, es menor o igual a la tensión admisible. La tensión admisible es de menos 29,93 kilogramos por centímetro cuadrado. Es menor, ¿no? ¿Qué dicen los demás? Si fuera el valor, suponiendo sigma sub 2 me hubiera dado 35 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Se cumpliría? ¿Por qué no? Se cumple, ¿vale? Aquí nos está diciendo la tensión admisible, si nos da el signo negativo, ¿qué nos dice? ¿Signos negativos de qué son? Tracción. Si acá el valor me dio en positivo, ¿en qué está la tensión? Está en el borde superior. Si es positivo el resultado que nos dio, ¿se está comprimiendo o traccionando? Comprimiendo. ¿Y tengo problema yo con que se comprima? No, mejor para mí, ¿no? ¿El hormigón cómo trabaja mejor? A compresión. Entonces no tengo problema. Me dice, no tengo que superar este valor en tracción. Por eso viene el negativo. No debo superar el valor en tracción. Como estoy en compresión, no tengo problema alguno. Para el borde inferior, la tensión en el borde inferior, el sigma sub 1, debe ser menor o igual a 2/3 de la resistencia característica del hormigón. En el cual vamos a tener, vean, la tensión en el borde inferior, la real, es 137,56 kilogramos por centímetro cuadrado. Es menor o igual a la tensión admisible. La tensión admisible nos da 233,33 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Es o no menor? La tensión real es esta, 137,56. ¿Es menor a la tensión admisible? La tensión admisible nos dio 233,33. Es menor, ¿no? Entonces, en el estado de transferencia no tengo problema alguno. Se cumplen ambas verificaciones. Para el estado de servicio, otra vez, volvemos. Hace rato calculamos el estado de servicio, pero calculamos el P infinito, ¿no? Ahora, como ya obtuvimos el P infinito, el esfuerzo pretensado, otra vez volvemos al mismo diagrama, pero ahora para calcular las tensiones. Este es el mismo acá, el diagrama. Cuatro. 2 en transferencia y 2 en servicio. Tenemos, a ver, la tensión en el borde inferior, en el estado de servicio, otra vez. En el estado de servicio ya trabajamos, hemos hecho con el P infinito, que es el esfuerzo en el estado de servicio, y el momento de servicio, ¿no? Los momentos debido al peso propio, a cargas muertas y a cargas vivas. Tenemos la tensión en el borde inferior, es el esfuerzo pretensado final, 180.587,17 kilogramos por 1 entre el área de la sección transversal, 5.700 centímetros cuadrados, más la excentricidad, 89,08, entre el módulo resistente para el borde inferior, 93.587,65 centímetros cúbicos, menos el momento de servicio, nos dio 21.000.000
859.375 kilogramos centímetros. Entre el módulo resistente para el borde inferior nos da la tensión en el borde inferior igual a menos 30. ¿Está bien ese resultado? Cuando obtuvimos el valor del esfuerzo de pretensado de este P infinito, de esta fórmula despejamos, ¿no es? ¿Y con qué valor entramos para obtener ese P infinito? ¿Con qué valor de la tensión? De menos 30 era, ¿no es? Que nos dio de dato. Claro. Entonces usted ya cuando viene y calcula acá en servicio, tiene que darle otra vez el mismo resultado con el que ustedes entraron. Ustedes entraron con la tensión para obtener el esfuerzo de pretensado final. Ahora están entrando con el esfuerzo de pretensado final que calcularon para obtener la tensión. ¿No? Si en el enunciado a mí no me dice, no me da ni un valor de tensión, ¿cuánto tomaríamos ahí? No. Ese es porque él me lo dio. Porque nos dio en el enunciado. Pero si no nos diera, directamente tomamos como un pretensado completo. La tensión, si no nos da dato, la tensión tomamos igual a 0, como un pretensado completo, que no existen tensiones de tracción. Claro, la tensión en el hormigón es igual a 0, en el borde inferior. Para el borde superior, ya hemos dicho, ¿no? ¿Qué cambia con respecto al borde inferior y al superior? Los signos y el módulo resistente, ¿no? Tenemos P infinito 180.587,17 kilogramos por 1 entre el área de la sección menos la excentricidad 89,08 entre el módulo resistente para el borde superior 258.147,67 centímetros cúbicos más el momento de servicio 21.859.375 kilogramos centímetros entre el módulo resistente para el borde superior nos va a dar que la tensión en el borde superior va a ser de 54,04 kilogramos por centímetro cuadrado. Ahora, las tensiones admisibles en el estado de servicio, cuando tenemos un pretensado limitado, la tensión tenemos primeramente en el borde superior debe ser menor o igual a 1/2 de la resistencia característica del hormigón, el cual nos da 175 kilogramos por centímetro cuadrado. La tensión real, 54,04, ¿es menor o igual a la tensión admisible? Sí, cumple, no hay problema. Para el borde inferior, la tensión real, sigma sub 1, debe ser menor o igual a menos 1,2 por raíz cuadrada de FCK, la resistencia característica del hormigón. Este nos da menos 22,45 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿La tensión real es mayor o menor a la tensión admisible? Mayor. ¿Estamos cumpliendo? No se cumple, ¿no? Lo que me resiste el hormigón, la tensión admisible es 22,45 y la real es 30. Entonces alguien tiene que entrar a trabajar ahí.
Hay que adicionar. Viene ahí a trabajar lo que es la armadura suplementaria, son las barras convencionales de acero, las que usamos en hormigón armado. No se cumple. Ya necesitamos de armadura suplementaria. Nos pide el diagrama, ¿no? De tensiones. Ahí está. En el estado inicial tenemos la tensión en el borde superior, la real, y en el borde inferior. En ambas estamos cumpliendo, ¿no? Con las tensiones. Estas son las tensiones admisibles. Entonces no cumplimos en el estado de servicio. En el estado de servicio, para el borde superior sí se cumple, la tensión real es menor que la admisible, pero en el borde inferior la tensión real es mayor que la tensión admisible, ¿no? Este sería el inciso C, si no me equivoco, les pide, ¿no? El diagrama de tensiones. Y dice calcular la armadura suplementaria de ser necesario. Para el cálculo de la armadura suplementaria lo hacemos en el estado de servicio y trabajando con las tensiones reales, ¿no? En el cual tenemos ahí las tensiones reales, vean, 54,04 es para el borde superior y de 30 es para el borde inferior, ¿no? La altura total de la sección transversal es 135 centímetros. Entonces vamos a calcular X, viene a ser la profundidad o lo que se encuentra el hormigón traccionado. Ahí simplemente, ¿qué hacemos? Por relación de triángulo, ¿no? Nos va a quedar sigma sub 1 más sigma sub 2 entre la altura total. Va a ser esto equivalente, va a ser igual a sigma sub 1 entre X. ¿Qué queremos hallar acá? El valor de X. ¿Cuánto es o qué altura, qué profundidad tiene el hormigón en tracción? ¿No? Entonces, despejando X, nos va a quedar la tensión del borde inferior por la altura total entre la tensión al borde inferior más la tensión al borde superior. Esto lo reemplazamos en valor absoluto. Va a estar. ¿Por qué? Este es negativo, ¿no? Está traccionando. Entonces reemplazamos en valor absoluto. En el cual tenemos la tensión para el borde real, para el borde inferior, 30 kilogramos por centímetro cuadrado. Por la altura total, 135 centímetros. Entre la tensión al borde inferior, 30, más la tensión al borde superior, 54,04 kilogramos por centímetro cuadrado. Nos va a dar este valor de X igual a 48,19 centímetros. ¿Hasta aquí hay duda? Nada. Directamente, pues. Si no nos da, a ver, aquí es igual acá. Hemos hecho tensión de infinito por 1 sobre el área de la sección más la excentricidad entre el módulo resistente para el borde inferior menos el momento de servicio entre el módulo resistente para el borde inferior, ¿no? De ahí despejamos P infinito, ¿no? Ahora, si no nos da datos, tenemos para un pretensado completo, hemos dicho cuánto es la tensión. A ver, sigma 1 es, si nos da el dato, esto es así bien, sigma sin CT. Para un pretensado completo, no nos dice nada. No nos dice cuál es el valor de la tensión. Entonces, si no nos dice, no podemos adoptarlo. Más que todo lo voy a examen.
Pues vos puedes adoptar 10, la otra puede adoptar 20, la otra 30, y van a poner todo distintos resultados, ¿no? Entonces, directamente, si no nos dicen el enunciado, yo sé que un pretensado completo, la tensión tomamos igual a 0. Es decir, el diagrama, ¿cómo queda ahí? Si la tensión es 0, el diagrama así queda. Aquí la tensión es igual a 0. La tensión acá 2 ¿cómo se coloca distinto? Distinto de 0. ¿No? Y es positivo acá. Esto es en servicio. Ahora, la tensión para un pretensado limitado es ahí donde él nos da datos. Esta tensión es menor que 0. Menor igual que menor. Ahí, ¿cómo queda el diagrama? Acá es positivo, negativo. Aquí la tensión menor. Entonces, aquí cuando él me da datos. Entonces, si me da el dato, yo pues reemplazo. Si no me da, tomamos 0. Entonces, y aquí ya se me va esta. Si es un pretensado completo. Y de aquí ya despejo que no es pretensado. Este va a sumar y este pasa nada más. ¿Cuándo es el pretensado completo? Cuando pretensado completo, cuando la tensión es 0. Cuando la tensión en el hormigón, en el borde inferior, es igual a 0. También tenemos ahí un pretensado parcial. A ver si nos quedamos más en caso. Hay otros casos donde nos queda acá. Así nos queda. Así nos queda el diagrama. Van a ver otra diferencia. O sea, aquí la tensión aquí es mayor que 0. No, aquí no hay distinto de 0. Siempre va a haber. Acá es mayor que 0, o sea, está todo comprimido. Acá la tensión igual está comprimida, pero aquí en este borde inferior la tensión es 0. Acá tenemos un valor de compresión. En el borde inferior. Ya tenemos entonces, ya calculamos X, ¿no? A ver, 48,19. ¿No? Ese es el valor de esta profundidad de lo que se encuentra traccionado. Ahora, acá una tensión, acá es triangular. ¿Dónde se encuentra su baricentro? Medido desde dónde? De los vértices, ¿no? Y medido desde el ángulo recto a 1/3. No, ¿para qué necesito este? Quiero hallar este valor sigma sub x. ¿Cuál es la tensión ahí? En el baricentro. Esa figura. En el cual este nos va a quedar esa tensión sigma sub x va a ser a 2/3 de la tensión en el borde inferior. Lo mismo acá, en valor absoluto lo reemplazo. Ya para que no dé un valor positivo. 2/3 de 30 nos va a dar sigma sub x 20 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Para qué necesito sigma sub x? Para hallar esta FCT, la resultante de tracción que se está produciendo ahí en el hormigón. Va a ser igual. ¿A qué es igual una fuerza? Debido a tensión. ¿O a qué es igual tensión? Debido a una fuerza normal. Fuerza sobre área. De ahí despejo. Mi fuerza viene a ser esta FCT. ¿Cómo me quedaría? La tensión por el área. La tensión ya tenemos sigma sub x. El área va a ser esta, el área de hormigón que se encuentra traccionado.
¿A qué va a ser igual esa área? A B, el ancho del alma, por X, ¿no? Que ya lo calculamos en la profundidad de lo que se encuentra traccionado. 20 por 48,19 nos da el área de hormigón que se encuentra traccionado, es de 963,8 centímetros cuadrados. Y esa resultante, FCT, va a ser la tensión, sigma sub X, 20 kilogramos por centímetro cuadrado, por el área de hormigón que se encuentra en tracción, 963,8 centímetros cuadrados, nos va a dar como resultado 19.276 kilogramos. Y con esto podemos calcular la armadura suplementaria. Que la armadura suplementaria es igual a 1 medio por FCT, que ya lo calculamos, 19.276 kilogramos, entre 0,6 por FYK, es la resistencia característica del acero. En nuestro medio tenemos acero, ¿no? Cuya resistencia es de 5.000 kilogramos por centímetro cuadrado. Con la anterior norma, ¿qué hacíamos? A esa resistencia característica la reducíamos. Ya tiene un factor para el acero, está entre 1,10 y 1,20. Ahí tomamos la media, 1,15. Este gamma sub S es el factor de reducción de la resistencia de los materiales. Ya que si ustedes sacan 5.000 entre 1,15 nos da 4.348. Ya, entonces vamos a tener la armadura suplementaria, va a ser igual a 3,69 centímetros cuadrados. ¿Ya? ¿Y qué hemos dicho ahí? Vamos a colocar las barras de acero, ¿no? Barra de acero convencional. Entonces ahí he adoptado colocar 5 barras de 10 milímetros como armadura suplementaria. Para el área óptima, aquí trabajamos con las tensiones admisibles, ya iguales en el estado de servicio. Lo único que hace rato trabajamos con las tensiones reales, ¿no? Ahora con las tensiones admisibles. Para el pretensado limitado, ¿no? Tenemos ya todos los datos, vean. La tensión en el borde superior, esta viene a ser la admisible, ¿no? Que calculamos. Igual esta, la tensión en el borde inferior es la admisible. Tengo la distancia baricéntrica, nos lo dio, tanto al borde inferior como al borde superior. ¿Dónde calculamos para obtener esa área óptima? En el baricentro de la sección. La tensión en el baricentro de la sección, ¿a qué va a ser igual? Al esfuerzo pretensado en el estado de servicio entre el área de la sección, ¿no? Que esa área de la sección vamos a tomar como el área óptima o el área mínima que se requiere de hormigón, por así decirlo. Si hacemos acá relación de triángulo, tenemos tensión 1 y tensión 2 entre el área, pero entre la altura total, ¿no? Va a ser igual a la tensión 1 más la tensión en el baricentro de la sección. No estamos tomando este de aquí, ¿correcto? Entre la distancia baricéntrica al borde inferior. Bueno, aquí ya despejando. Ahí ya estamos despejando directamente nomás. Esto ustedes pueden hacer la deducción, ¿no? De dónde sale ese valor. El área óptima va a ser igual al esfuerzo de pretensado final por la altura total entre la tensión, igual acá en valor absoluto vamos a reemplazar los valores. ¿Ya? La tensión al borde superior por la distancia baricéntrica al borde inferior menos la tensión al borde
inferior por la distancia baricéntrica al borde superior. Tengo todos esos datos, P infinito, 180.587,17 kilogramos. Por la altura total, 135 centímetros. Entre sigma sub 2, la tensión al borde superior, 135 kilogramos por centímetro cuadrado. Por la distancia baricéntrica al borde inferior, 99,08 centímetros menos la tensión admisible con respecto al borde inferior en valor absoluto igual va, ¿no? 22,45 kilogramos por centímetro cuadrado. Por la distancia baricéntrica al borde superior, 35,92 centímetros, nos va a dar que el área óptima va a ser igual a 1474,62 centímetros cuadrados. ¿Nuestra área real de cuánto es? ¿Se acuerdan o no? $5.700 centímetros cuadrados, ¿no? Ahora, el área óptima o el área real, el área que se adoptó para el de hormigón, para el proyecto ese, ¿es mayor al área óptima? ¿Se cumple? Sí, ¿no? Y ahí terminaría. Ejercicio de aplicación 1. ¿Qué norma que tú Esta está con una mezcla. ves?